Tardes a todos y todas. Mi nombre es Stefan Peters y tengo el gusto de, desempeñarme en esa tarde de hoy como el moderador de ese conversatorio que al mismo tiempo es la presentación de un documento de trabajo con el título Logros, desafíos y lecciones del proceso de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, entre el periodo de 2010 a 2019, que fue elaborado por dos de de las dos personas con quienes vamos a charlar en esa tarde de hoy. Por un lado, de Cécile Mouly. Cécile Mouly es profesora e investigadora de Flaxo, Ecuador, donde coordina el grupo de investigación en paz y conflicto, y ella, tiene una larga trayectoria en estudios de paz y conflictos, estudios internacionales. Hizo su doctorado en estudios internacionales en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y ha investigado en los últimos años, entre muchas otras cosas, también, justamente sobre el tema que nos ocupa hoy. Y allí ha trabajado conjuntamente con la segunda autora que nos acompaña en la tarde de hoy, que es la doctora Esperanza Hernández Delgado. Ella es la coordinadora del Laboratorio de Paz de la Universidad de La Salle en Colombia, y también ha trabajado en los últimos años específicamente, entre otras cosas, las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Esperanza Hernández tiene un doctorado en paz, conflictos y democracia por la Universidad de Granada en España, y es la segunda autora de ese documento de trabajo que presentamos en la tarde de hoy, y digamos, ese espacio está organizado justamente por Flaxo Ecuador, por la Universidad de La Salle y por el Instituto Colombo Alemán para la Paz, el Instituto Capaz, donde está publicado ese documento de trabajo, que pueden encontrar en la página web del instituto, www.instituto-capaz.org, y allí lo pueden descargar libremente. Y además, realmente es un placer también dar la bienvenida a nuestro tercer invitado, al doctor Pedro Valenzuela, que es, digamos, una autoridad en temas de paz y conflicto, y especialmente relacionado con el contexto colombiano. También aquí voy a mantenerme breve en la presentación de la hoja de vida, porque uno tiene quizá un poco el peligro de detenerse mucho tiempo. Doctor Valenzuela tiene su doctorado en conflicto y paz por la Universidad de Uppsala en Suecia, y es profesor investigador en la Universidad Javeriana, donde ha tenido la dirección de diferentes centros de investigación, de también la División de Ciencia Política del Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz Alfredo Vázquez Carrizosa, y también ha escrito muchísimo sobre el tema de conflicto y sobre la construcción de paz en Colombia, que sabemos que, aunque tenemos el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC, pero también sabemos que todavía queda mucho por hacer en la construcción de paz, y por supuesto especialmente, aunque no solamente con respecto al Ejército de Liberación Nacional. La dinámica en esa tarde de hoy va a ser la siguiente. Vamos a tener al inicio un espacio de conversación que yo voy a moderar, especialmente con las dos autoras, o sea, con Cécile Mouly y Esperanza Hernández, para después tener unos comentarios por parte de Pedro Valenzuela,
Y después también vamos a tener la posibilidad de intercambiar con ustedes, es decir, si ustedes tienen algún comentario, una pregunta que quisieran hacer a alguien de las y los y el panelista, que lo pongan cuando quieran en el Q&A para que después podamos tener esas inquietudes también en cuenta. Pero primero quisiera empezar preguntándote a ti, Cecil, y nuevamente agradeciendo a ustedes dos por el trabajo de investigación y la escritura de ese documento de trabajo. Pero quizá lo primero es sobre la investigación que hicieron y especialmente la metodología que ustedes emplearon en esa investigación. Si nos puedes dar algunos detalles al respecto, por favor. Muchas gracias, Stefan. Y bueno, gracias al Instituto Capaz, porque el Instituto Capaz fue quien nos convocó a Esperanza y a mí para realizar esta investigación. Con Esperanza ya teníamos un proyecto de investigación sobre el proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN y veníamos recopilando datos desde el inicio de la fase pública de este proceso de paz. Entonces, pues muchas gracias por habernos contactado y convocado. Y les voy a comentar entonces cómo con Esperanza pues realizamos esta investigación que resultó en este documento de trabajo como parte de este proyecto más grande, de hecho, en el que seguimos trabajando con Esperanza. Entonces, bueno, primero, como les dije, hemos ido recopilando datos sobre este proceso desde el inicio de la fase pública. Y también hemos creado algunas relaciones, algunos acercamientos desde el inicio con las delegaciones tanto del gobierno como del ELN, aprovechando que al inicio estas negociaciones se dieron en el Ecuador, en Quito, pues donde yo estoy basada. Y al ver también la buena receptividad, digamos, de nuestros interlocutores, empezamos a realizar esta investigación. Una de nuestras fuentes clave de información fue las entrevistas a actores relevantes. Y esos actores relevantes incluyen tanto actores, miembros de las dos delegaciones, negociadores y también asesores, y también gente de los países garantes, de la sociedad civil, personas que han ido acompañando y siguiendo este proceso, tanto, por ejemplo, desde la academia como desde organizaciones diversas, ¿no? Entonces, esto ha sido como una fuente fundamental de información. Hemos recabado más de 30 entrevistas a estos actores relevantes. También usamos documentos oficiales, comunicados, videos de miembros de las delegaciones de los dos lados, informes de organizaciones que han acompañado y analizado este proceso, también algunos artículos de medios de comunicación. También asistimos a algunos eventos públicos relacionados con el proceso que grabamos y disponemos de esta grabación y, bueno, toda la literatura relevante, incluyendo, por ejemplo, trabajos de Pedro, de algunos otros académicos colombianos que han ido analizando este proceso de paz y también los procesos anteriores porque son antecedentes muy importantes para nuestra investigación. Y con base en estos datos usamos una metodología cualitativa de investigación y ahí es este informe de este documento de trabajo, bueno, es fruto de este análisis. Procesamos un montón de datos para poder realizar ese trabajo. Muchas gracias, Stefan. No, muchísimas gracias, Cecil, para contarnos al respecto y también me gustaría subrayar no solamente la cantidad de las fuentes, de la información que tienen, sino también la diversidad de fuentes y también de fuentes muy de primera mano, que creo que también muestra sí, digamos, lo especial de ese documento de trabajo y de la investigación en términos generales. Esperanza, te quería ahorita preguntar, digamos,
si estamos analizando ese proceso de paz, ¿qué aspectos deberíamos tener en cuenta para el análisis del contexto de ese proceso? Está cerrado todavía el Sí, micrófono. ya, muchas gracias, Estefan. Pues bueno, básicamente hay algunos detalles que quisimos destacar del contexto. El primero tiene que ver con, con algunas características del ELN. Diría al respecto que desde su momento fundacional en 1965, el ELN junto con FARC y EPL se convirtieron en las guerrillas de primera generación de Colombia. A partir de ese momento, pues digamos que como movimientos insurgentes comparten elementos con otras insurgencias, pero también han enfatizado en aspectos especiales. Cuando consultamos a algunos de la delegación del ELN, le preguntamos sobre algunos rasgos específicos que los caracterizan. Ellos nos mencionaron, por ejemplo, que su surgimiento hunde sus raíces en el gaitanismo, en el paro petrolero de Ecopetrol de 1963 y también en el movimiento estudiantil de la época. También enfatizaron en que es una insurgencia, su ideología pues se nutre obviamente del marxismo, pero también recoge elementos de la doctrina social de la Iglesia Católica que operan en el ámbito urbano y en el ámbito rural, que además se han proyectado militarmente desde una fuerza difusa, lo que se conoce como la teoría del foco guerrillero, la guerra de guerrillas, que a juicio de ellos les ha dado muy buen resultado, y también pues que en su accionar ellos trabajan, se mezclan con las comunidades y que han trascendido las fronteras. En sus 55 años de consolidación, esta insurgencia pues ha mostrado una capacidad organizativa, ofensiva y defensiva. Y queremos destacar de manera especial su capacidad de reacomodación, es decir, de responder y superar, adaptarse a los cambios y superar las crisis, siendo el caso específico en 1973 de la Operación Anorí, que casi los diezmó, y también en la primera década del 2000, donde recibieron un fuerte ataque de los operativos paramilitares. Quiero destacar que en el 2000, a principios del 2000, se estimaba que esta insurgencia tenía 4.500 combatientes. Luego, en el 2012, se consideró que estaba debilitada y y que había perdido la mitad de sus combatientes. Y ya en el 2018 se considera nuevamente que se ha incrementado desde el 2015 su pie de fuerza, asociándolo pues al proceso de paz de FARC y al acuerdo de paz con esa extinta insurgencia, y se estima desde el 2018 hasta hoy que tiene en sus filas 4.500 combatientes y otro tanto de milicianos. Es decir, ha operado, ha seguido fortaleciéndose en sus lugares históricos de origen, pero también en otros que ha copado, que dejó las FARC, y otros que en alianza con otros actores armados ha ido incursionando. También es bueno destacar y tener en cuenta en este contexto que desde 1991 ha participado en procesos de paz que han buscado terminar por esta vía negociada este conflicto, pero hay que destacar que solo hasta el proceso de paz con el gobierno Santos pudo pasar de esa fase exploratoria a la fase de negociaciones de paz, con un acuerdo, con una agenda y una disposición para iniciar esta fase pública. También es bueno tener en cuenta en este contexto el rol del proceso de paz con las FARC, un proceso de paz considerado en sus fases de prenegociación y negociación como genuino, auténtico, inteligente, integral, pero que ya en el posacuerdo, con la misma refrendación que perdió por un poquito más de 50.000 votos, empezó a mostrar dificultades y altibajos en el posacuerdo, factor que influyó
en la insurgencia del ELN porque le despertó alertas y prevenciones. También hay que destacar en este contexto, y lo iremos viendo en la presentación más adelante, el impacto de la transición del gobierno Santos al gobierno Duque, también el peso de Venezuela y las relaciones diplomáticas con este país. Y pues ya cerrando este contexto de una manera muy rápida, solo quiero decir que Cecilia y yo consideramos que la vía privilegiada para cerrar este conflicto es la negociación de paz. Este conflicto hay que cerrarlo. Por otra parte, hay que escuchar en este sentido el clamor de las víctimas y de diversas expresiones de la sociedad civil, y también tener en cuenta el lugar que ocupa hoy en día el ELN como el actor principal de las insurgencias. Las lecciones que nos dejó la ventana de oportunidad del proceso de paz realizado con FARC y los esfuerzos tan grandes de construcción de paz que hacen muchos sectores en Colombia. Eso es todo. Gracias, Estefan. No, gracias Esperanza, y creo que también un punto clave que, o sea, una salida tiene que ser por negociación, pero ahí Cecil te quería preguntar, o sea, Esperanza quizá también decir que muchos de los puntos que mencionaste que tiene que ver con el proceso de negociación con las FARC, qué pasa con la transición del gobierno de Santos al del Duque, seguramente son temas que podemos después profundizar, pero quizá Cecil también siguiendo un poco en esa entrevista de presentación, un punto central en las negociaciones seguramente sería también la participación de la sociedad. Quizá nos puedes decir por qué eso se puede ver como tan central, sabiendo que, por ejemplo, también hubo foros regionales en las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC para consultar justamente a la sociedad sí, sobre los diferentes puntos de la agenda. Quizá también ahí la pregunta, ¿qué hay de diferente entonces en el proceso con el ELN? Sí, muy buena pregunta y es bien importante aclarar este punto, porque como tú bien dices, tanto en el proceso con las FARC como también en otros procesos de paz en el mundo, se han dado procesos de participación de la sociedad en las negociaciones de paz. Sin embargo, este proceso es especial. Es sui generis en algún sentido, que este punto de la participación de la sociedad no simplemente, digamos, es algo que acompaña el proceso, sino es transversal y es el primer punto de la agenda. Entonces, esto lo hace muy diferente. Es decir, que tenemos el primer punto de los 6 puntos de la agenda de esta negociación, que es participación de la sociedad, y es el primer punto porque es el más importante para la guerrilla, para el ELN. No digo que no sea importante para el gobierno, pero obviamente este ha sido una demanda de larga data de este grupo insurgente. Y también este primer punto alimenta a los otros puntos de la agenda desde la perspectiva del ELN y de lo que pactó con el gobierno. Entonces, tenemos esta participación que se vuelve completamente central a todo el proceso, ¿no? Tal vez explicar que esta demanda no es de este proceso, esa demanda es una demanda de larga data del ELN. El ELN empezó con la idea de construir un poder popular capaz de resolver sus propios problemas. Eso ha sido como el lenguaje que ha manejado el ELN desde los años 90, desde los primeros procesos de paz, ha empujado esta idea de que es la propia sociedad que tiene que diagnosticar sus problemas primero y luego aportar soluciones, proponer soluciones a esos problemas. Entonces, esto es bien importante y esto podríamos decir que es una razón ideológica, pero también hay una razón pragmática de parte del ELN por empujar este tema de la participación de la sociedad. Y esta razón pragmática podemos como dividirla tal vez en dos aristas. La primera, esta guerrilla, si consideramos su relación de poder con el Estado,
está obviamente en una, por lo menos en el sentido tradicional del poder, como capacidades militares, por ejemplo, está en una posición muy inferior, digamos, en el campo de batalla. Entonces, ¿cómo justamente tener más bien una posición más en pie de igualdad? Es justamente a través de esta participación de la sociedad. Esto es lo que ayuda al ELN a poder plantear sus propuestas políticas, porque le da esta participación de la sociedad un apalancamiento, podríamos decir, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante, y si vemos, por ejemplo, las declaraciones de ciertos miembros de la delegación del ELN, como Pablo Beltrán, por ejemplo, en la inauguración, él dice claramente esto, dice que nosotros solos no tenemos la fuerza, pero con la sociedad podemos empujar esos cambios que tanto necesita la sociedad. Entonces, esa participación también es pragmática. El ELN solo no puede empujar ciertas propuestas porque no tiene, digamos, la fuerza suficiente, y si estas propuestas vienen de amplios sectores de la sociedad, obviamente esto les da muchísimo más fuerza y va a ser más factible que estas propuestas sean implementadas por parte del Estado, estas reformas. También el segundo punto que tiene que ver también con el pragmatismo es, como decía Esperanza, el ELN ha ido mirando qué ha pasado con otras guerrillas que han negociado acuerdos de paz con el gobierno, que ha pasado sobre todo con los acuerdos alcanzados. Y lo que ha pasado lastimosamente es que no todo se ha cumplido, sobre todo con las FARC, los problemas que hubo con el plebiscito, etcétera. Entonces, una forma de dar mayor legitimidad a lo que se vaya acordando es obviamente de involucrar a la sociedad. Esto da mayor legitimidad al proceso porque ya no solo es algo pactado entre las dos partes en conflicto, sino se vuelve como un acuerdo más de sociedad, y esto permitiría, por lo menos en principio, dar más legitimidad a lo acordado, y obviamente también luego de la firma de un acuerdo de paz, se podría seguir como empujando la implementación de lo acordado, porque no solo sería de esas dos partes, sino también algo acordado con la sociedad. Entonces, ese es como yo te diría como la cosa particular de este proceso, Stefan. No, gracias. Y quizá podemos, o sea, resaltaste la importancia de la participación justamente para el Ejército de Liberación Nacional, pero allí surge de alguna manera la pregunta si la sociedad colombiana realmente participó, aprovechó esos espacios de participación. Allí resaltarías algo con respecto a Sí. la... Sí. Sí, eso es muy importante, tienes toda la razón, y yo tal vez debería haberlo dicho, pero efectivamente también la sociedad empujó para tener esta mayor participación. Si bien la sociedad participó en el proceso de paz con las FARC, todos los datos que encontramos muestran que había realmente este interés de muchos sectores de la sociedad de tener más voz, que no fue suficiente, a pesar de que hubo esos foros regionales en el proceso de paz con las FARC, hubo esa posibilidad de mandar propuestas a la mesa, etcétera, hubo las delegaciones de víctimas, en fin, igual realmente había mucho interés de varios sectores de la sociedad de poder aprovechar este proceso para hacer escuchar su voz. Entonces, desde el principio, la sociedad civil se movilizó, y se movilizó inclusive para empujar el arranque de esas negociaciones de paz. Luego, cuando ya arrancaron, muchas delegaciones, representantes de la sociedad civil de diferentes sectores fueron a Quito para hablar con las dos delegaciones. Luego, en octubre de 2017, cuando hubo las audiencias públicas preparatorias,
tuvimos una amplia participación también, más de 200 delegados que representaban diferentes sectores, participaron, aportaron propuestas sobre el diseño de la participación de la sociedad en el proceso de paz y también los temas que se tenían que tratar en este proceso. Y aún cuando la mesa se trasladó a La Habana, siguió participando la sociedad civil, diferentes sectores, también participaron algunos representantes de algunas comunidades para hablar con las delegaciones de medidas de alivio humanitario, por ejemplo, desminado, la propuesta del acuerdo humanitario ya para el Chocó, por ejemplo, todo esto fue realmente empujado desde la sociedad civil, tema de mujeres, en fin, para tratar justamente de incidir en este proceso. Entonces, me parece que sí, la sociedad civil aprovechó bastante este proceso de paz y trató de incidir. Gracias, Cecil. Quisiera retomar algo que mencionaste, Esperanza, en tu primera intervención, que tiene que ver con tanto el plebiscito de las FARC, pero después también todo el proceso que vino después con, bueno, y especialmente también la transición entre las dos administraciones, la de Santos hacia la de Iván Duque, y qué tuvo que ver o cómo influyó también en el proceso con el ELN. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre eso? Bueno, nosotros con Cecilia encontramos dos factores que incidieron negativamente en este proceso. De un lado, el planteamiento que hizo el gobierno Santos de priorizar el proceso de paz con las FARC sobre el proceso de paz con el ELN, y el segundo, la transición del gobierno Santos a el gobierno Duque. Quisiera hablar del primero, ¿no? Y luego hablaría del segundo. Sin desconocer, yo aquí quiero empezar como con unas definiciones muy bellas que nos han, Vicent Fisas, que es un estudioso de los procesos de paz, ha dicho lo difícil que es empezar un proceso de paz, pero mucho más aún terminarlo con éxito. Y Fernando Hernández, ex negociador de los 90, define los procesos de paz como un arte, como una ciencia, pero también como una negociación que se desarrolla con mucha paciencia y en un mar de dificultades. Esto quizás cabe aquí. Digamos, sin desconocer la voluntad, la disposición de paz del gobierno Santos, que fue algo generalizado, que se reconoció en la investigación. De todas maneras, cuando el gobierno Santos se plantea el proceso de paz con el ELN, lo que hace es generar como referente el proceso de paz con FARC. Seguramente pensó que al lograr un acuerdo final con las FARC y avanzar en este proceso, iba a lograr también un resultado similar con el ELN. Sin embargo, esto no ocurrió porque había que tener en cuenta las características especiales del ELN y porque había que tener en cuenta las características de ese conflicto armado. Cada conflicto armado desarrolla su propia personalidad y en ese caso el planteamiento debía tener en cuenta estos dos factores. Por una parte, en cuanto al ELN, por ejemplo, se tardó mucho tiempo en entenderse la importancia que otorgaba a la participación social en el proceso en la agenda, tal como nos lo ha relatado Cecil. Y por otra parte, se demoró mucho, también era difícil entender esa estructura del ELN. Ellos nos han dicho que como cualquier movimiento insurgente tiene una unidad de mando, pero varias estructuras de consulta y deliberación que se comunican permanentemente, y eso creó la idea de que era algo muy difuso con lo que no se podía negociar. Entonces, ese planteamiento incidió negativamente. Por otro lado, se consideró por algunos entrevistados que recortaba la capacidad de acción de la comisión negociadora del gobierno y que en el ELN generó un sentimiento de subestimación, de ser tratados como una segunda línea, en segunda opción. Entonces, es importante que a futuro esto se tenga en cuenta.
Hasta ahí en la primera pregunta. En el segundo factor de la transición que tú señalas, realmente pues hay una coincidencia al señalar que la transición del gobierno Santos al gobierno Duque representó un factor de impacto negativo para esta negociación, que era bien contrastante la disposición de paz de Santos frente a la poca importancia que podía tener este proceso para el gobierno Duque. Destacan, por ejemplo, dentro de esos factores, el hecho de que Duque representaba un candidato del partido político que se convirtió en el principal saboteador del proceso de paz con FARC y del acuerdo, y que algunos representantes de ese partido dijeron en campaña que harían trizas el acuerdo de paz con las FARC. Entonces, esto evidenciaba para algunos entrevistados no solo lo que pasaría con la implementación del acuerdo con las FARC, sino la poca importancia que podría tener el proceso de paz del ELN para este gobierno. Por otra parte, evidenció esta transición la carencia de una política de paz de Estado que deja entonces los avances en las paces negociadas al vaivén de los gobiernos de turno. Concretamente, y con esto voy cerrando, cuando Duque asume la presidencia, lo que Duque hace es, en primer lugar, congelar la negociación, suspender los diálogos. Lo que Duque hace es desconocer los acuerdos del gobierno Santos con el ELN, desconocer los protocolos de terminación de las negociaciones de paz, colocando a Cuba en una situación muy difícil, pagando un altísimo costo por sus buenos oficios en los procesos de paz de FARC y ELN, y también una postura que profundizó las dificultades en las relaciones diplomáticas con Venezuela. Estos factores, por supuesto, han incidido negativamente en esta transición y incidieron negativamente en este proceso de paz. Hasta ahí, Estefan. Muchas gracias, Esperanza. Y bueno, y quisiera nuevamente hacer una pregunta a Cecil, que digamos es algo mucho más particular de una de las características de ese proceso de paz y que tiene que ver con el cese al fuego bilateral entre el gobierno y el ELN que tuvo lugar entre octubre de 2017 y el inicio enero de 2018. ¿Cómo lo ven? Y pensando también en esa situación de la transición entre las dos administraciones, incluso hubiera sido o habría sido útil acordar en ese momento un nuevo cese al fuego bilateral antes del traspaso al gobierno de Iván Duque. Muchas gracias, Stefan. Sí, nosotros consideramos que el cese al fuego bilateral durante 101 días fue realmente un hito muy importante porque era la primera vez que en un proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN se daba este cese al fuego bilateral. Es importante tener en cuenta que esta era una exigencia del ELN para poder emprender este proceso de paz. Sin embargo, abandonó esta exigencia para negociar con el gobierno y seguir el mismo modelo que se había seguido con las FARC, que era negociar en medio del conflicto armado. Sin embargo, creo que había un gran clamor de parte de la población civil de que las dos partes pronto acordaran un cese al fuego bilateral, y se aprovechó la visita del Papa y con esta ocasión las partes implementaron realmente, como digo, su primer cese al fuego bilateral, un cese al fuego bilateral sin precedente, con veeduría de Naciones Unidas y también de la Iglesia, y también junto como paquete, digamos, con ese cese al fuego bilateral, algunas medidas de confianza muy importantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí fue un hito importantísimo. Luego, realmente, como todos ustedes conocen, lastimosamente no se pudo renovar este cese al fuego, a pesar de que en su gran mayoría, de acuerdo a varios analistas, sí se respetó. Y más bien fue casi una sorpresa porque se respetó bastante bien de parte del ELN, a pesar de que, como dijo Esperanza, es
una organización que si bien tiene una unidad de mando, también tiene varias estructuras y esto, bueno, uno podría pensar que puede ser más difícil el respeto de un cese al fuego bilateral con ese tipo de estructura y sin embargo esas estructuras de manera general respetaron ese cese al fuego bilateral. No es que no hubo incidentes de parte y parte, pero estuvo, digamos, muy bien y realmente la pena fue que no se renovó. El ELN tenía reparos, quería hacer algunos cambios en ese acuerdo para poder renovarlo y bueno, no fue posible y ahí es que nos llega justamente la crisis de enero, marzo de 2018 en el que se para la mesa a raíz de unas acciones del ELN y ahí justamente intervienen representantes de la sociedad civil para, como podemos decir, mediar entre las partes y lograr que se reanude las negociaciones. Negociar en medio del conflicto armado, por ejemplo, estas acciones que acabamos de decir, y pues uno nunca sabe quién empieza, si es acciones bélicas primero del ELN o primero del gobierno, pero se genera siempre una espiral que primero puede parar la mesa y si no la para, igual todas acciones bélicas que sean secuestro, lo que hace es desviar la atención de las delegaciones e impedirle a las dos delegaciones enfocarse en los temas sustantivos de la agenda. Y eso es lo que pasó realmente en este proceso de paz. No se pudo avanzar en gran parte por lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla. Y justo una persona que entrevistamos nos lo ilustraba muy bien y nos decía cada secuestro, cada bombardeo del tubo, uno siente enseguida este efecto en la mesa. Y citamos esta citación en el documento de trabajo, porque eso es lo que pasó, esas interrupciones, desviar esa atención de los temas sustantivos por justamente el tema de los secuestros, de los ataques a infraestructura, de los ataques por parte de las Fuerzas Armadas a los campamentos guerrilleros. Además, pues como saben, hubo pues al final el ataque realmente que fue una gran tristeza, el ataque del ELN contra la Escuela de Policía General Santander, que supuestamente fue en respuesta a un bombardeo de una escuela de formación guerrillera, pero que esto, bueno, terminó por minar completamente, podría decir, por lo menos en gran parte del público colombiano, la imagen del ELN. Y esto realmente atestó un golpe muy fuerte a este proceso y de ahí se quedó suspendido indefinidamente porque hizo que muchos colombianos dudaran del compromiso del ELN con una salida negociada del conflicto y creo que para el gobierno de Duque cayó, digamos, perfecto porque yo creo que tampoco había este compromiso, como nos decía Esperanza, de este gobierno con seguir con este proceso. Y pues hasta ahí nos hemos quedado. Obviamente a futuro esto sería muy importante retomar un cese al fuego bilateral si se va a retomar un proceso de paz, porque esto es clave para la confianza entre las partes. Si no, lo que vemos es que negociando en el medio del conflicto, esto realmente hace que se ahonde la desconfianza y podemos tener una espiral como se tuvo en el caso de este proceso, donde la confianza que había se fue también perdiendo a raíz de lo que pasaba por la falta de cese al fuego bilateral. Un puntito más que quiero mencionar, también esto afectó las posibilidades de participación de la sociedad, porque sin cese al fuego bilateral, en muchas comunidades, pongamos en el Chocó, la gente no podía participar de forma segura. Entonces, también esto es esencial para poder asegurar la participación de la sociedad, que como mencionamos es un eje fundamental de ese proceso. Entonces, al final, esos dos aspectos están muy estrechamente vinculados y necesarios para una negociación exitosa, Stefan. Gracias, Cecil. Y quisiera aprovechar para invitar al público también, si tienen comentarios, si tienen preguntas, escribirlo en el Q&A para después también, tomar
esas intervenciones de ustedes. Y antes de dar la palabra a Pedro Valenzuela para sus comentarios, quisiera hacer una última pregunta, que es quizá un poco la pregunta que todos nos estamos planteando. Y bueno, y la quisiera preguntarte a ti, Esperanza. Con base en lo que ustedes encontraron, los hallazgos en la investigación, ¿cuáles son escenarios de futuro que ustedes pueden identificar, que ustedes pueden ver? Obviamente escenarios hacia el futuro de una posible paz con el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, nosotros encontramos dos perspectivas y unos escenarios dentro de ellas. Entendemos por perspectiva como la mirada de este proceso en mediano y largo plazo. La primera es una perspectiva de este proceso de paz en lógicas de construcción de paz. En esta perspectiva se entiende este proceso de paz con el ELN como una oportunidad real para resolver y transformar este conflicto armado, pero también para cerrar el conflicto armado colombiano. En esta perspectiva, pues las partes avanzan en generación de confianzas y en la misma negociación. Aquí encontramos dos escenarios. Un primer escenario remotamente posible, pero bastante improbable, que era que el gobierno Duque retomara estas negociaciones de paz, que además esto retomara, reconociera los acuerdos a los que habían llegado en el gobierno anterior. Pensamos que podría ser posible por la presión de la sociedad civil y digamos sectores como la Iglesia Católica. Aquí pensamos que en este primer escenario las partes logran retomar algunos diálogos constructivos y quizás algún acuerdo parcial. Pero luego encontramos un segundo escenario que es un escenario quizás más posible, más real, que sería un nuevo gobierno que asume este proceso de paz desde una política de Estado y que por consiguiente lo asume en perspectiva de construcción de paz, es decir, como una transición de violencias destructivas a acuerdos sociales constructivos en términos de la definición de LEDERAC. Entendemos entonces que en esta perspectiva, pues las partes trabajan en ganar confianzas, en avanzar en el acuerdo, etcétera. Pero encontramos una segunda perspectiva que es la solución militar, por vía militar de este conflicto armado. Creemos que en esta perspectiva el gobierno podría asumir que tiene condiciones para derrotar al ELN o debilitarlo y llevarlo a la rendición. En este contexto encontramos un único escenario donde el gobierno desconoce los acuerdos, profundiza y escala el conflicto con este grupo armado, persiste en exigir la judicialización de la comisión negociadora que está en La Habana, en desconocer los acuerdos, los protocolos de terminación. El ELN, al no encontrar esa alternativa de negociación, escala y profundiza el conflicto, la parte militar, con un altísimo impacto a la sociedad civil. Nosotros creemos que el escenario más importante vemos lejos la posibilidad de que el gobierno derrote militarmente a esta insurgencia. Sentimos que la vía más inteligente, la más viable, es la vía negociada y por consiguiente la perspectiva de mirar este proceso de paz desde lógicas de construcción de paz. Gracias. Gracias, Esperanza. Gracias, Cecil, por esas respuestas a algunas de las preguntas. Ahí quisiera hacer como un cierto corte en la dinámica para darle la palabra a Pedro Valenzuela de algunos comentarios sobre la investigación y sobre lo que hemos hablado en esos minutos. Por favor. Gracias, Stefan. Y gracias a Cecilia Esperanza por haber escrito este trabajo. Sin duda,
Es una contribución muy importante para entender lo que nos falta para terminar la tarea de construcción de paz en el país. Además, por supuesto, de una implementación mucho más profunda y acelerada de lo que se logró pactar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero nos queda cojo, ¿no?, ese proceso sin terminar las negociaciones con el ELN, de manera que las felicito por el esfuerzo y porque nos dan realmente una información muy valiosa sobre lo que ha sido el proceso, una evaluación y un análisis muy importante. Buena parte del contenido, pues ya lo han discutido ustedes en respuesta a las preguntas que les formuló Stefan, de manera que más bien voy a intentar no ser repetitivo con esto, sino hacer algunos comentarios muy breves. ¿Qué encuentra, sin duda, más allá de lo que ya se dijo, simplemente para resumir, qué encuentra quien tenga acceso a este material de lectura? Bueno, encuentra una muy buena, digamos, una buena historia de lo que ha sido el proceso con el ELN, cubre diferentes gobiernos, desde el gobierno de Samper, a Pastrana, a Uribe, a Santos, etcétera. En términos de lo que se hizo y en términos de los obstáculos que dieron al traste con estos esfuerzos, de manera que van a encontrar ahí, digamos, un buen summary, ¿no? Un buen resumen de lo que ha sido esto. Pero digamos que hay una cosa que a mí me pareció muy importante y tiene que ver con esa percepción que existe sobre la naturaleza del ELN como un grupo extremadamente radical, extremadamente inflexible. Y lo que encuentra uno aquí es que ustedes han rescatado una serie de acuerdos que se han logrado con el ELN y que no son acuerdos de menor calado. Por ejemplo, el acuerdo de cese bilateral al fuego es un acuerdo sumamente importante, además de otros que ustedes mencionan en términos, por ejemplo, de algunos acuerdos humanitarios a nivel local. Ahora, en la literatura, por supuesto, uno siempre encuentra que no son necesariamente los grupos que uno considera más radicales que son los más difíciles para negociar. Y quizás el trabajo de Calibas y Balsard en ese sentido, especialmente cuando hablan de insurgencia robusta, con donde demuestran que esos conflictos tienden a ser más largos, pero terminan siempre en la mesa de negociación. Entonces hay algunos antecedentes teóricos también que nos ayudarían a entender. Y una cosa que francamente creo que vale la pena rescatar, no es solamente que se han logrado algunos acuerdos importantes con el ELN, sino que han significado una transformación de las posiciones del ELN para hacer que sean posibles esos acuerdos. Y ese me parece entonces que es una forma de dar una imagen del ELN que no es, digamos, no como un actor que está siempre dispuesto a bloquear las negociaciones, sino todo lo contrario. Otra cosa que ustedes rescataron que me parece importante es la variedad de participación de terceros actores, digamos, en diferentes papeles, desde buenos oficios hasta facilitación de la comunicación, incluyendo actores estatales, organizaciones internacionales, sociedad civil, la iglesia, en fin, una serie de actores muy importantes. Entonces, todo eso van a encontrar los lectores y las lectoras en el material. De manera que, como decía, pues no voy a resumir más lo que ustedes ya nos han contado en las respuestas a Stefan, y me voy a centrar entonces más bien en hacer algunos comentarios sobre una parte muy importante del trabajo de ustedes, que es las lecciones aprendidas. Entonces, comienzo por la primera, y aquí lo que voy a tratar de señalar es quizás lo que me resultó faltando en el trabajo y que nos puede dar pistas para seguir investigando, porque son sin duda elementos muy importantes los que ustedes han rescatado. Entiendo que el trabajo se terminó en el 2019, de manera que otras cosas han pasado que pueden ir alterando los contextos y nos pueden dar pistas hacia el futuro. Entonces, por eso lo hago más como unas recomendaciones en términos de cómo seguir la línea de investigación y seguir aportando con lo que ya han hecho. La primera lección es esta que ustedes señalan. El gobierno de Santos en realidad no tomó muy en cuenta las particularidades de la organización, del ELN. Ese a mí me parece un punto importantísimo, pero creo que me resultó que me quedó faltando un poco más de análisis para darme una idea más clara. Porque fíjense, ustedes rescatan dos puntos que normalmente los analistas han rescatado. Uno es que el ELN es casi una institución federativa, una cosa muy descentralizada, que negocian hasta la corrida de un catre y que por eso es tan difícil llegar a acuerdos con ellos, ¿verdad? Y ustedes más o menos reconocen
como un mito, que es realmente la palabra que utiliza alguna de las personas que ustedes entrevistaron. Ese es un mito. El ELN tiene una serie de instancias, ¿no es cierto?, de toma de decisiones conjuntas, muy consultivas, etcétera, pero una vez se toma la decisión, esa es la decisión. Y todas las fuerzas y todos los, digamos, miembros tienen que acatarlo, so pena, pues, de sufrir unos castigos, etcétera. Entonces, yo no sé, entonces, cuál sería la diferencia importante ahí con las FARC, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué es tan significativo decir el ELN no tuvieron en cuenta sus particularidades, pero una de esas particularidades que todos pensábamos que era realmente un obstáculo para la negociación, ustedes desmienten diciendo es más o menos un mito? Entonces, por eso digo, me quedó como faltando una explicación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la diferencia significativa con las FARC? Y el otro punto tiene que ver con esto. Bueno, ustedes rescatan muy bien, por supuesto, algunas dificultades, digamos, la por debajeada en lenguaje coloquial del ELN, lo que significó para ellos, los límites que impuso en términos de capacidad de negociación a la delegación del gobierno, etcétera. Pero el otro punto que ustedes rescatan es, para el ELN es muy importante la participación social. Ese punto, como ustedes lo señalan, como la tercera lección, lo voy a discutir entonces cuando lleguemos a la tercera lección. El segundo, bueno, deben ser acuerdos de Estado, sin duda un punto importante, pero es un punto que hemos repetido desde siempre, ¿no es cierto? Una de las fallas que hemos siempre identificado es que no hay una línea consistente, porque entonces llega otro gobierno y prácticamente borró todo lo que se hizo en el pasado. Entonces yo creo que ese es un punto de los que merece una mayor elaboración, ¿no es cierto? Porque todos reconocemos su importancia. Y entonces quizás algunas pistas de cómo podría empezarse a trabajar en ese sentido de que en las próximas negociaciones se tenga más esa perspectiva de Estado que de gobierno, ¿no? Particularmente cuando hemos tenido esos cambios tan dramáticos en las posiciones gubernamentales. La tercera lección es importantísima porque es uno de los puntos que ustedes rescatan, es el primer punto de la agenda del ELN. No es, nos decía Alex, es decir, no es una demanda reciente, ha sido parte tradicional de las demandas presentadas por el L19. Esperanza nos comentaba la importancia que desde el comienzo esa construcción de poder popular ha tenido en el proyecto político del ELN, etc. Pero este es otro de los puntos que, como es tan central, creo que amerita una discusión mayor, más profunda y que podemos seguir elaborando en futuros trabajos. Porque fíjense, ha sido cambiante la posición, ¿no es cierto? También uno pensaba, esto es absolutamente, esto es absolutamente inamovible en las posiciones del ELN, ¿no es cierto? Pero resulta que también, como nos cuentan ustedes, cambiaron, por ejemplo, de la posición de la Convención Nacional, ¿no es cierto?, a simplemente plantearlo en términos más abstractos. No nos dan una fórmula precisa. Ya no es la fórmula precisa de la Convención Nacional, sino que nos dicen la participación social. Y entonces ahí se abren, por supuesto, un montón de posibilidades. Y por eso sería como importante, ¿no es cierto?, que sigan ustedes trabajando esa línea de ver cómo han planteado ellos esa participación, cómo lo ve la sociedad civil, eso, qué inquietudes le genera al gobierno, porque ustedes plantean ahí unos puntos que son interesantes, que son importantes. Por ejemplo, ¿y cómo decidimos quiénes son la sociedad civil? Y como ustedes rescatan en una sociedad tan polarizada, tan compleja en esos términos, ¿quién va a ser esa sociedad civil que va a estar ahí representada? ¿Y cuál exactamente va a ser ese formato, ¿no es cierto?, que resulte aceptable tanto al ELN como al Estado? Porque lo que yo conozco, por ejemplo, en términos de experiencias internacionales, realmente siempre han sido participaciones consultivas, quizás con la excepción de Irlanda del Norte por una situación muy particular, la creación del Partido de Mujeres que logró participación en las negociaciones, pero de resto, Filipinas, Guatemala, etcétera, todos han sido participaciones consultivas. Y lo que aparentemente sería inaceptable para el ELN, de pronto se presenta como una posibilidad viable, que habría que discutir con ellos y exactamente, digamos, en qué perspectiva. Porque fíjense lo que un punto que ustedes plantean, y es cierto, todos reconocemos la importancia de la participación de la sociedad civil, no solo el ELN, pero también entendemos la complejidad, ¿no es cierto?, y los problemas que puede generar si no tenemos unos
formatos y unos mecanismos bien definidos. Entonces, todo eso es susceptible de negociarse. Y digo esto por una razón muy sencilla. Parece ser, por ejemplo, que ustedes destacan algo que es muy importante, y es que hacia el final del proceso de negociación con el gobierno de Santos se logró una fórmula de cómo iba a ser eso de participación civil, y que ustedes identifican en el trabajo como un punto medio entre las dos posiciones. A mí me hubiera gustado ver mucho más elaborada esa explicación. Pero ustedes dicen ahí un punto muy importante que refuerza el punto que estoy tratando de señalar, y es que esas propuestas de la sociedad civil no serían vinculantes. Es decir, fíjense ustedes que pasamos de que no se puede negociar sin la sociedad civil y lo que la sociedad civil proponga es lo que se firma, etcétera, a decir no serían vinculantes. Entonces termina siendo el mismo mecanismo consultivo de siempre. La sociedad civil presenta unas propuestas, ¿no es cierto?, que se negocian entre las delegaciones del Estado y de la guerrilla. Entonces ese es un punto que a mí me parece que vale realmente la pena seguir explorando y seguir desarrollando. El cuarto punto es la cuestión del cese bilateral. Y yo entiendo, por supuesto, la importancia del cese bilateral, pero yo no sé si uno debe ponerlo en los términos tan tajantes que ustedes lo han puesto. Esto ha parado muchas negociaciones antes, ¿verdad? Y por eso también se han sugerido algunas alternativas que no impliquen un acuerdo formal de cese al fuego, pero sí, por ejemplo, por ejemplo, lo que pasó en El Salvador, ese primer acuerdo, el acuerdo de San José, por supuesto puso unas reglas de juego. No se acabó la confrontación armada, pero se sentaron unas reglas de juego. Supongamos que no lo podemos lograr en Colombia. Entonces hay otros mecanismos, decía yo, por ejemplo, como con presión de la sociedad civil, de la comunidad internacional, de las comunidades que experimentan el conflicto, cómo lograr que sin llegar a un acuerdo formal, no sé, eso de cese bilateral fuego, se modelen las acciones de los actores. Es una posibilidad, ¿no es cierto? En fin, estoy planteando es que yo no sé si habría que poner tan tajantemente la condición del cese bilateral del fuego, con todo lo maravilloso que eso sería, pero que puede volverse realmente una rueda en el, ¿cómo se dice? Un palo, ¿no? En la rueda. Entre otras cosas, porque nosotros sabemos, y de nuevo, por supuesto que no estoy abogando por una escalada del conflicto, todo lo contrario, pero nosotros también sabemos, porque nos lo demuestran diferentes procesos, que no todos los actos de escalada del conflicto frenan los procesos. Algunos, de hecho, los impulsan. Y me refiero, por ejemplo, a la ofensiva final del FMLN en noviembre-diciembre del 89. Hay otras, me refiero a la bomba de Canary Wharf en el proceso de Irlanda del Norte, en fin. Entonces, hay que poner todo, digamos, a la luz de ciertos contextos y de ciertas condiciones, ¿no es cierto? Y ustedes tienen razón en señalar que en el contexto en que se rompió el cese bilateral al fuego generó una serie de problemas, pero no sabemos si 2 años después o 3 años después vaya a ser lo mismo. Muy importante el quinto punto, ir cumpliendo lo que se va aprobando, etcétera, en la medida en que sea factible, en fin. Y quería terminar por discutir las dos perspectivas que ustedes identifican, una en la lógica de construcción de paz y una en la lógica más militarista. Y dentro de la primera, en la lógica de construcción de paz, ustedes identifican 2 escenarios, ¿verdad? Y uno es el de el gobierno Duque retoma el proceso de Santos, el cual, por supuesto, con razón ustedes dicen bastante improbable, pero no imposible, ¿no es cierto? Y lo que podría, digamos, alterar ese curso, tan en contrario el proceso de paz, sería, me parece que están tomando ahí una posición demasiado voluntarista, y es la presión de la sociedad civil. Como básicamente el único factor que ustedes mencionan ahí es la presión de la sociedad civil y de la iglesia. Es decir, como si bastara la simple presión de la sociedad civil y la iglesia para cambiar las posiciones de Estado y gobierno. Entonces, quizás lo único que yo aconsejaría es explorar otras condiciones, ¿no es cierto?, que sería necesario trabajar para cambiar ese contexto y esa voluntad. Y me refiero, por supuesto, a qué otras cosas habría que cambiar en el contexto de la relación entre las partes o al interior de los actores, ¿no es cierto?, y en el contexto internacional, en el contexto doméstico también. El otro escenario que ustedes ven es que haya un gobierno sucesor del de Duque
que esté mucho más inclinado a las negociaciones y a darle continuidad al proceso que había comenzado Santos. Pero ahí también el único factor que identifican es que ha habido una tremenda reacción debido pues a la falta de implementación del acuerdo con las FARC y a la situación de asesinato de líderes civiles y de excombatientes de las FARC. Es decir, otra vez, como esa reacción de frustración e ira por esos incumplimientos llevaría a que los actores del conflicto cambien la perspectiva. Entonces, de nuevo, el consejo ahí sería exploremos otros factores que hay que alterar, porque yo sí estoy convencido de que el trabajo de construcción de paz es identificar cuáles son las tendencias que están bloqueando, ¿no es cierto?, un acuerdo. Porque esas son las que nosotros tenemos que contrarrestar y cómo cambiarlas. Y la segunda perspectiva es una solución militar que ustedes identifican ahí. Y entonces Duque escala la confrontación, el ELN se fortalece. Puede ser, ¿no es cierto? No lo sabemos. Yo sí estoy de acuerdo en que el ELN ha demostrado una increíble capacidad de recuperarse. La operación en Anorí fue una vaina que nadie se imaginó que 6 años después iban a tener 5.000 hombres en armas, ¿no? Se salen de Antioquia, van a Catatumbo, empiezan a bajar hacia Arauca, se fortalecen, en fin. Entonces sí, las fortunas de las guerras son cambiantes, ¿no es cierto? Y por eso una situación militar de debilidad en un momento no implica necesariamente que un actor va a negociar. Pero no sabemos si realmente el ELN se va a fortalecer porque no sabemos cuándo va a ser el curso y la evolución del conflicto. No es el único actor y hay otros actores bastante fuertes disputándose los territorios también. Y me parece que les faltó un escenario en el de la salida militar, y es que el gobierno sucesor de Duque escale el conflicto militar. Es decir, más o menos ustedes están asumiendo una sola posibilidad, y es que el gobierno sucesor de Duque sí va a darle continuidad al proceso. Pero esa es una de las posibilidades. Es muy probable. No sabemos qué va a pasar en 2022 y no sabemos quién va a acceder al poder y que entonces yo sí recomendaría también explorar ese otro escenario de nuevo para ver cuáles son las tendencias que tenemos que bloquear para fortalecer las posibilidades de paz. De nuevo, muchas felicitaciones por el trabajo. Son apenas unos comentarios a ver cómo podemos seguir desarrollando estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por esos comentarios, por esas también recomendaciones donde quizá hacer un poco más énfasis. Yo pienso que deberíamos darles a Cecilia y Esperanza como la posibilidad de reaccionar, quizá no a todos los puntos, pensando también un poco en el tiempo y en algunos o en la intervención del público, pero sí en términos generales. Y no sé quién de ustedes quisiera empezar, si Esperanza o Cecil. Yo si quieres puedo empezar con algunas cosas y así mejor Esperanza me complementa. También para no olvidar nada, porque perdón que tuve una pequeña interrupción. Bueno, quería decirle que esos puntos realmente, Pedro, muchísimas gracias, muy valiosos tus comentarios y realmente muy, muy al punto y nos obligan a pensar y también a aclarar ciertas cosas y bueno, te agradezco muchísimo porque son muy valiosos. Sobre el punto acerca de las características que distinguen el ELN de las FARC, de tomar en cuenta en el proceso de paz, creo que hay una fundamental que yo tal vez debería haber mencionado cuando hablé del tema de la participación de la sociedad, es que el ELN siempre ha reiterado que ellos, a diferencia de las FARC, no aspiran a curules. Entonces, esto hace que este proceso sea bastante sui generis, porque muchas veces lo que quieren los grupos insurgentes que luchan por gobierno, como se dice en la literatura, porque hay los que luchan por territorio y los por gobierno, muchas veces lo que quieren es participación en el gobierno. Y este grupo te dice que no quiere participación en el gobierno, sino quiere empoderar a la sociedad para que la sociedad pueda ser la que pueda incidir en las políticas del Estado. Entonces, es otra perspectiva. Entonces, frente a esto, ¿qué haces tú, por ejemplo, inclusive como gobierno? Tienes que adaptar tu estrategia frente, por lo menos, a lo que dice esta guerrilla. Y no digo que en algún momento no se pueda concebir que vaya a cambiar de perspectiva, pero por lo menos hasta ahora ha sido
la posición de esta guerrilla. Y si tú tomas en cuenta esta posición, pues tiene que adaptarse la estrategia frente a esta posición, y esto no va a ser como una negociación con las FARC, participación política a cambio de desarme, entre comillas. No puede ser, digamos, tanto así. Tiene que tomar en cuenta por lo menos algo de este tema de participación, por lo menos a esa altura. No digo que de aquí a varios años no puedan evolucionar, como tú dices, las propias partes y no podamos ir a un modelo así, pero de momento no ha sido como el modelo, y tú verás, o sea, se demoraron mucho en la fase exploratoria. ¿Por qué? Porque el ELN insistía en ese punto de la participación de la sociedad. Entonces, y yo creo que si no hubiese estado este punto, pues todavía no teníamos la fase pública. Entonces yo creo que hay que pensar desde otra lógica y más bien ser creativos, pensar desde la lógica también de esta guerrilla y tratar más bien de encontrar puntos medios. Y yo creo que justamente en relación a lo que tú mencionabas, de cómo hacerlo diferente, que no sea siempre el mismo modelo al final consultivo, ese punto medio. Yo creo que justamente este es donde está el meollo del asunto, ¿no? Yo creo que sí avanzaron bastante las partes y que en un eventual futuro proceso hay que retomar justamente todas esas discusiones y cómo lograron las dos partes avanzar digamos, hacia un punto medio donde básicamente las propuestas de la sociedad no van a tener, como tú dices, no van a ser vinculantes, pero sí tiene que haber algún digamos, algún mecanismo con el cual el ELN tenga confianza de que esto no va a ser en vano, porque si no va a decir otra vez lo mismo que los procesos de paz anteriores. Y pues además con todos los antecedentes que ha habido en Colombia, vemos esta guerrilla tiene una extremada desconfianza en esos procesos. Entonces tienes que darle como alguna seguridad de alguna forma. Y ese es justamente, creo que es el punto esencial a futuro. Es uno de los puntos, pero diría el más importante para poder avanzar. Ese es como el meollo del asunto, te diría. Bueno, obviamente, otros puntos es pensar quiénes van a participar, cómo justamente escoger bien a los representantes de la sociedad que van a participar para que sea un proceso que sea representativo, pero a la vez manejable, ¿no? Entonces habrá que hacer este esfuerzo, pero creo que lo más importante y lo más difícil es el punto que acabas de mencionar y que estoy resaltando en ese momento. Ahora, dos cositas rápidas adicionales. ¿Cómo garantizar que, como tú dices, que haya más una política de Estado? Yo te diría solo una cosa de la experiencia de Guatemala que a mí, por ejemplo, me pareció muy importante, es que este proceso de paz en Guatemala, como tú sabes, duró bastante tiempo, duró 6 años y fueron diferentes gobiernos que estuvieron negociando con la guerrilla. Pero lo que se hizo al final, justo cuando ya se estaba como se estaban acercando las elecciones, se hizo todo un proceso en el que se involucraron a los diferentes candidatos a presidente y se les hizo comprometerse con ese proceso. O sea, hubo todo un trabajo con esos candidatos para que quien sea que asumiera la presidencia no vaya a echar por abajo todo lo que hayan hecho sus predecesores. Y yo creo que hay que trabajar en cosas así. O sea, no es suficiente lo legal. Yo pienso que las FARC pensaron que lo legal era suficiente y por eso pues se quisieron atar el acuerdo de paz a los convenios de Ginebra, pero creo que lo más importante es lo político. Lo político es más importante que lo legal, si vamos por ahí. Entonces, es ese trabajo de acercarse a las diferentes partes, a los opositores, que pueden ser los que vayan a llegar a ganar las siguientes elecciones. Entonces yo veo más como un trabajo más político, de consulta, de acercarse, ¿no? Digamos, con los demás. Eso es lo que por ahí vería como la vía. Y finalmente, tu punto con el que coincido, que no necesariamente va a ser posible tener un cese al fuego bilateral en un proceso futuro. Yo creo que lo que sí igual es muy importante son las medidas para desescalar. Yo estoy de acuerdo contigo que a veces algunas escaladas han favorecido como el tema de la ofensiva del FMLN, pero si tú vas por ahí, también lo que hubo al mismo tiempo, hubo el asesinato de los jesuitas en El Salvador. Entonces yo creo que fue la combinación, ¿no?
que realmente ayudó a que se diera este proceso de paz en El Salvador. Yo creo que lo ideal, sobre todo con la desconfianza que hay en ese momento entre las partes, serían medidas de desescalada como las que fueron parte del paquete, digamos, con el cese al fuego bilateral. Por ejemplo, implementar lo que se acordó con las FARC respecto a las medidas de protección para los líderes sociales. Ese tipo de cuestiones, por ejemplo, sería una medida de confianza que ayudaría muchísimo en ese proceso. También algunos alivios humanitarios, por ejemplo, para los presos del ELN. Y del otro lado, que ya pare de secuestrar el ELN. Eso creo que sería una medida súper fuerte de confianza hacia el gobierno de parte del ELN. O sea, entonces ahí yo creo que una combinación de gestos que se podría ir tomando poco a poco y que fomentarían un ambiente mucho más propicio, de mayor confianza, que sí ayudaría a tener negociaciones mucho más exitosas. Esperanza, creo que me tienes que complementar. Ok, bueno, Pedro, muchísimas gracias por tus valiosos comentarios. De verdad que primero quiero contarte que este es un documento de trabajo, un primer insumo, pero nosotros con Cecil acabamos de escribir un segundo artículo que no podemos referirlo, centrado en la participación política, y en el segundo semestre estaremos trabajando un artículo académico para profundizar en el proceso de paz en general, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que los factores que hemos mencionado nos muestran que no podemos seguir mirando los procesos de paz de manera lineal. Esto es imposible. Hay que tener en cuenta lo que tú señalabas, ¿no? Cómo pueden ir cambiando las posturas de las partes, las coyunturas, todo esto. Es un campo apasionante, pero que nos obliga a ser muy modestos por la misma complejidad del conflicto y de los procesos de paz que intentan resolverlo. Yo quiero señalar frente al primer punto tú decías, pero quisiera ver más específicamente por qué supeditar el proceso del ELN al de las FARC afectó. Afectó porque, digamos, al priorizar el proceso de paz con las FARC, se tomó mucho tiempo en empezar los primeros contactos con el ELN. Recordemos que cuando se empiezan los primeros contactos en 2012, ya se había cerrado la etapa exploratoria con FARC. Y luego cuando se empieza la etapa de negociación, pues digamos en enero del 2017 ya se había hecho el acuerdo de paz con las FARC y quedaba el gobierno Santos en su segundo periodo solo un año de gobierno. Entonces esto prolongó mucho. Al desconocer las características específicas del ELN, pues se tomó mucho tiempo discutir ese tema de participación y etcétera. Entonces creo que esto lo que nos enseñó a nosotras es la importancia de plantear un proceso de paz con el ELN, teniendo en cuenta condiciones especiales del ELN, recogiendo este acumulado de lo que se ha dado, pero también analizando muy bien las características específicas del conflicto armado con este movimiento insurgente. Yo creo que también en cuanto a los escenarios, Pedro, tienes toda la razón. No quisimos ver, yo creo que de momento destacamos la menos, pero quizás nos faltó profundizar en un escenario realmente posible. Tienes toda la razón. Nos parece que hay algo solo, Pedro, en lo que quiero llamar la atención. Cuando nosotros decimos que se fortalece el ELN, es porque realmente hay ya los estudios posteriores. Estuvimos, por ejemplo, abordando ahora en este tiempo, digamos, el libro del general Herrera. Estuvimos leyendo un producto de investigación del FICTET 2020 después de nuestro estudio y encontramos que se sigue manteniendo esta postura del fortalecimiento del ELN. Se siguen estos estudios posteriores reconociendo como el actor más importante de la insurgencia después de las FARC. O sea que realmente el fortalecimiento del ELN es una cosa que tiene sentido, ¿no? Yo creo que hay que seguir mirando esto, pero es un hecho, esta es un escenario, no es algo, es una perspectiva.
Y lo otro, pues que tú dices, sí, hay que profundizar, ojalá lo hagamos en el segundo artículo de proceso de paz, ese otro nefasto escenario, y digo nefasto porque pues nosotras seguimos creyendo que la salida más viable en la que coincidimos quienes hemos analizado este proceso es la salida negociada, ¿no? Vemos como lejana la posibilidad de una derrota militar a esta insurgencia, ¿no? De resolverlo militarmente. Y bueno, yo coincido realmente con Cecil en todas estas, yo creo que de pronto mirando la propuesta del ELN de la participación social, y con esto cierro, podría ser un elemento muy innovador en los procesos de paz, que como tú señalas y como Cecil señala, es bastante complejo. Quizás la propuesta es muy interesante, pero hay que seguir avanzando en dilucidar todos esos aspectos complejos que tendrían esa participación. ¿Quiénes? ¿Cómo sería? Etcétera. Y yo termino ahí para que podamos darle la palabra a nuestro público. Gracias. Sí, yo solamente querría señalar que, por supuesto, yo no favorezco la salida militar, sino que como analistas no podemos olvidarla. De nuevo, porque tenemos que ver cómo bloquearla. Oh, gracias a los tres y justamente quisiera ahorita dar espacio para las preguntas, comentarios del público, también nuevamente recordándoles que si tienen alguna inquietud lo pueden sí, escribir en el Q&A o preguntas y respuestas. Y quisiera empezar con los dos primeros, una por parte de Claudia Caravid Echeverri, que pregunta o dice al inicio, bueno, no es el centro de su investigación, pero quisiera saber en las noticias de medios de comunicación colombianos que analizaron, ¿cuál fue el papel de los medios de comunicación durante el proceso de negociación con el ELN? O cómo vieron la postura de los medios de comunicación tal vez escépticos del proceso. Ahí tenemos una de las preguntas y la segunda, que viene sin nombre, es una pregunta sí, bastante concreta. ¿Creen que existió una violación por parte del gobierno colombiano de los protocolos de la negociación cuando se da el rompimiento de los diálogos? No sé, si quieres yo contesto rápidamente la segunda y te doy la palabra para los medios de comunicación, que tú estás en Colombia y creo que sí, pues hubo efectivamente una violación de los protocolos que denunciaron los propios garantes al momento del rompimiento de estos diálogos y estos protocolos contemplaba justamente unas medidas que se debían tomar, por ejemplo, para el regreso del ELN a Colombia en caso de romperse la mesa, etcétera, y que no se acataron, ¿no? Entonces sí hubo una violación y por eso, de hecho, los dos países principales de garantes, Noruega y Cuba, pues obviamente esto lo señalaron, ¿no? El gobierno, inclusive Chile también, que es otro país garante, lo señaló también. Entonces definitivamente sí hubo, no podemos decir lo contrario. Me olvidé decir una cosa que quiero aprovechar solo también en cuanto a medidas también para desescalar el conflicto, creo que es súper importante retomar, inclusive se podría hacer desde ahora, las iniciativas de alivio humanitario, como el designado humanitario. Ese tipo de cuestiones son fundamentales, porque esto ayuda a desescalar el conflicto y podría justamente ayudar a una mayor participación de la sociedad, o por lo menos en condiciones más seguras a futuro. Entonces, por ejemplo, esas son medidas también que yo creo que cualquiera sea el escenario, serían medidas que habría que fomentar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con acuerdos humanitarios, como el acuerdo del Chocó, el designado humanitario en Samaniego, ese tipo de cuestiones son muy importantes para avanzar en ese proceso. Y de hecho, se había avanzado mucho en esto, pero el tema del cese al fuego bilateral siempre complicó, ¿no? Que haya mayores avances en esos acuerdos. Esperanza.
Bueno, en cuanto la primera pregunta, sin que haya sido el objeto central de nuestra investigación, hemos percibido una gran carencia en estos procesos de paz y es la ausencia de educación para la paz. Creemos que digamos, cuando se acompañan estos procesos de paz con una educación para la paz, se va pudiendo ambientar este proceso de paz, resolver las inquietudes de la gente. Yo recuerdo mucho cuando en el proceso de paz con las FARC decíamos vamos avanzando muy rápido, un acuerdo parcial, otro, pero la gente en las regiones no sabía mucho esto de los modelos de negociación y no entendían por qué hablábamos de avance, porque ellos no entendían el modelo de negociar en medio de la guerra. Igual a esto hay que agregarle el contexto de polarización política tan fuerte y la polarización en torno de la paz, los sectores afectos a la paz negociada y los sectores desafectos, las desconfianzas que se han generado por una insuficiente comprensión de la importancia de los procesos de paz, de sus retos y desafíos. Entonces creo que la educación para la paz debe acompañar estos procesos para que se genere también unos medios también sintonizados hacia la educación para la paz, ¿no? Medios para la paz, no medios para la guerra que lamentablemente a veces se ven. Y con relación al segundo punto, pues yo creo que esa actitud de desconocer los protocolos es una violación al derecho internacional, pero también, y algo muy grave, un precedente muy negativo frente a futuras negociaciones de paz, porque si no se respeta lo pactado, si no se respetan los protocolos internacionales, pues se va a generar mucha angustia y mucha incertidumbre frente a la reanudación de otros procesos de paz en Colombia. Gracias. Muchas gracias a ustedes. En ese momento no hay más preguntas o comentarios. Bueno, comentarios hay en el sentido de felicitarles por el trabajo, por la exposición o más bien el diálogo, sus respuestas, también por los comentarios de Pedro. Y quizá podemos decir, con el ánimo de resumir un poco, pero no se asusten, o sea, no voy a poner todos los puntos, sino solamente algunos pocos, que en primer lugar creo que sí se puede, o sea, sí se puede negociar incluso con un actor que muchos dicen o muchos han pensado que es bastante difícil, como el ELN. Eso creo que es un mensaje sin decir que sea fácil. No, seguramente no es fácil, pero tampoco es imposible. Y eso creo que es un primer punto que se puede decir. Lo segundo es que mirando hacia, o a mi juicio, lo segundo sería mirando hacia el futuro, hay muy diferentes escenarios. Y también teniendo en cuenta que tenemos que tener como analistas, tener en cuenta tanto los que son un poco más positivos como los que quizá no nos gusten, pero simplemente ver los escenarios y también ver cuáles son posibles, sí, incluso maneras para justamente no llegar a los escenarios más negativos. Un tercer punto, creo que también es importante mantener o tener en cuenta los contextos diferentes. Los contextos diferentes en cuanto a cuál es el contexto de una posible negociación, pero también con qué tipo de actor, o más bien actores, hay que quizá que decir, nos enfrentamos, o sea, cuáles son los actores, y en ese sentido, algo que creo que se puede decir casi siempre en ciencias sociales, pero tampoco sobra repetirlo otra vez, que generalmente no hay las soluciones de talla única, sino que hay que tener en cuenta lo que es, digamos, el contexto particular. El punto que creo que hablamos bastante en ese conversatorio era la participación como un factor central, tanto para el ELN, pero también como una oportunidad para que una negociación
tenga más, más apoyo por parte de la sociedad y también para que la sociedad realmente se involucre, y creo que esa importancia de la participación la vemos en muchas ocasiones, y también en esos momentos en Colombia también la importancia de dar espacios de participación. Y lo último que acaba de decir Esperanza, que también me parece también un poco un tema que a mí me interesa particularmente, que trabajo un poco, el tema de la educación para la paz. Si bien es cierto que seguramente la educación no puede resolver todo, y a veces pensemos o quizá incluso sobrecarguemos la educación con tareas que no son solamente de la educación, pero claramente también necesitamos la educación, porque sin la educación seguramente no podemos llegar a la construcción de una paz estable. Y en ese sentido creo que también esos esfuerzos, junto también con una educación como leer, como también un consumo crítico de lo que viene de medios de comunicación, tanto los clásicos como, y quizá especialmente, las redes sociales. En ese sentido, quizá allí ustedes ya me ven desde algún momento en una oscuridad que nos también recuerda que estamos al final, a horas del final de la tarde, nuevamente agradeciéndoles a Pedro, a Esperanza, a Cecil, especialmente a los colegas de Flaxo también por el apoyo técnico, por el apoyo, bueno, para la organización del evento, y a las personas que nos han acompañado, y también decirles que por supuesto vamos a seguir trabajando en esos temas, y seguramente habrá más artículos que ya sabemos que los habrá por parte de Esperanza y Cecil, y claramente también por parte de Pedro. Más análisis sobre la situación, sobre posibles negociaciones, ojalá, y que no sea como otros escenarios, y también seguramente más espacios de intercambio, de discusión, de debate. Y bueno, sin nada más, nuevamente agradeciéndoles y deseándoles una muy feliz tarde, ya casi noche, y hasta pronto. Muchas gracias a ti también, Estefan. Mil gracias por esta buena conducción. Gracias a todos. Chao. Muchísimas gracias. Yo también estoy muy agradecida contigo, Stefan, con Esperanza, con Pedro y con todo nuestro público. Muchísimas gracias y una feliz noche a todos. Chao.